Lleva 2 horas. Bueno, está, Sí. ya tengo que cuidarme a partir de ahora. Bueno, un aviso antes, dos avisos antes, un aviso antes. Quienes no le han pasado el mail a Facundo, hoy escribió alguien de Rosario, creo. Vos. Bueno, todos pasen el mail, su mail a él y quedan enganchados en el grupo que reciben todas las informaciones. Así que haceme acordar cuando termine esta exposición que repetimos esto para que nadie quede afuera. Y bueno, entonces sí, apagamos estos aparatitos, así nadie nos molesta, sobre todo en un día como hoy que vamos a hablar de estos aparatos. Es increíble. Listo. Bueno, estamos. Bueno, ahora sí. Bueno, vamos a empezar la clase número 2. Nosotros hemos visto hasta ahora por qué el capitalismo globalizado es un término más contundente, más clarificador que el concepto de capitalismo neoliberal para evaluar la etapa actual. Ahora vamos a comenzar a analizar la etapa actual y sus características. Y en la reunión de hoy vamos a empezar por una que es muy específica, muy singular, que es lo que ya van a ver por qué algunos denominan capitalismo digital. Y el tema se refiere obviamente a las nuevas tecnologías de la información, cuyo peso son un elemento muy novedoso de la etapa actual. Quizás uno de los planos donde más se registra, más se evidencia el cambio del periodo en curso. Yo diría que comparto la conceptualización de este periodo como un periodo signado por una revolución tecnológica que se basa en el uso económico de la información. Ahí está su singularidad. Cómo se genera y se retroalimentan los datos que después se utilizan en la actividad laboral a través de múltiples mecanismos. Esta utilización, generación y procesamiento de datos se materializa en máquinas, en artefactos, en procesos de trabajo, en sistemas de organización de la producción, y esto es una de las transformaciones más llamativas del periodo actual. Este cambio tiene evidencias intuitivas abrumadoras, ¿no? La percepción del impacto de este fenómeno a simple vista es enorme. Antes de cualquier teoría, es bastante evidente que sin una revolución tecnológica significativa sería imposible que hablemos de China, de las cadenas global de valor, de las empresas transnacionales. Todo lo que empezamos a diseñar en la reunión pasada, si no tiene un sustrato tecnológico significativo que transforma el escenario, parecería difícil que pudiera concretar un cambio importante. Yo creo que hay muy pocos teóricos, casi diría que no conozco, que nieguen por completo la existencia de una revolución tecnológica, informática. Todo el mundo subraya el enorme protagonismo del Estado en la innovación como uno de los datos
de las últimas décadas, pero en general el problema radica en que muchos pensadores que de hecho aceptan que algo así ocurre, soslayan o eluden teorizar el problema. Y lo que nosotros vamos a intentar debatir hoy es cuáles son las teorizaciones, qué conceptualización tiene esta transformación. Empecemos por la descripción. Todos dicen que este cambio empezó en los años 70 con el microprocesador y despegó en los 80 al compás de la globalización productiva. Y ya hay muchos estudios de las fases internas que tuvo este proceso, microprocesadores, integración de dispositivos, pero siempre el barómetro de cómo avanza esto es la capacidad de almacenamiento de datos y la velocidad de procesamiento de la información. Por eso se ha estudiado tan en detalle cómo hubo un proceso de miniaturización que condujo de las viejas IBM a las computadoras y en un proceso en el cual apareció el software, apareció el hardware, aparecieron las máquinas universales que son las computadoras, confluyó con la tecnología y en los años 70, 80, 90 esto fue cobrando un cuerpo cada vez más relevante. El gran cambio reciente, lo que ha hecho que se observe este proceso desde otro lugar, es el peso de las redes digitales. Como todos ustedes saben, este es el avance más importante de la última década, donde el cambio radica en que los datos ya no quedan ubicados en las computadoras, en los ordenadores individuales, sino que comienzan a almacenarse en las redes. Y con ese almacenamiento de las redes, ahí a partir de eso apareció MySpace, Facebook, Twitter, después el iPhone, y ya en los últimos años tuvo una expansión cada vez más vertiginosa. Aún solo datos, hay millones de datos, están todos disponibles. En 1997 solo un 2% de la población mundial tenía acceso a Internet. No tengo el dato de ahora, pero ya el 80% de la población mundial va a tener un teléfono digital el año que viene. Esto da una pista, una pauta de la magnitud del cambio y sobre todo de que se ha producido una aceleración, un cambio de la revolución tecnológica dentro de la revolución tecnológica con las redes. El primer dato, ahora lo decimos, pero hay que retenerlo para lo que viene después. El primer dato llamativo es que la crisis del 2008 no modificó ninguna de estas tendencias. Al contrario, aceleró todas. Google, Facebook, Internet, todo continuó desarrollándose después del 2008 con la misma o con mayor intensidad que en etapas anteriores. Esto ya algo nos está diciendo de la crisis del 2008, pero eso queda bien para después adelante, para mucho más adelante. Ahora, en los últimos 2, 3, 4 años, se está discutiendo ya otra cosa. Hubo un gran debate de la primera etapa, hubo un gran debate sobre las redes, y ahora ya hay muchos autores, muchos especialistas que sugieren que estamos ingresando en un tercer momento. Las clasificaciones son tantas que marean. Hay gente que dice que hay 3 periodos, hay gente que dice que hay 2 periodos, hay gente que dice que hay 2 revoluciones tecnológicas, no una, pero para no marearse, la informática, las redes y lo de ahora centrado en la inteligencia artificial, que es lo que está en curso. Y lo que está en curso, todos ponen el acento en las nuevas esferas de expansión de este proceso, que son otras: la salud, el medio ambiente, los vehículos híbridos, la nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías verdes, las energías renovables. O sea, es toda una nueva esfera que fue teniendo aplicación
en los últimos años, pero tiende a ser el eje de las inversiones en el periodo que algunos llaman postinformacional, refiriéndose al periodo donde las redes ya están claramente establecidas y se pasa a un momento superior, donde lo que está menos estudiado, pero es lo que a mí por lo menos más me interesa, es el enorme impacto de esto sobre las cadenas globales de valor. Hay pocos estudios todavía, pero hay una gran intuición de que todo esto va teniendo un impacto muy grande en la forma de organizar el trabajo de las empresas transnacionales. Bueno, siguiendo con la descripción para definir qué es lo que de qué estamos hablando. Todo este cambio tiene un impacto muy visible en la vida cotidiana. Uno va naturalizando, como se naturalizaron las computadoras hace unos años, ahora se naturalizan los teléfonos inteligentes, la web, Google, Facebook, las redes sociales. Hay un cambio radical en el entretenimiento, en el ocio. Hay muchos autores que comparan el cambio en la cultura con lo que implicó el cine, la llegada del cine en los años 20 o 30, el mismo tipo de transformación en esa combinación de cultura con tecnología. Pero lo que a nosotros nos interesa, que es el impacto económico, tiene algunos datos que son como evidentes, algo que nadie discute, que está ahí, pero hay que poder interpretarlo. Lo que está ahí es el enorme abaratamiento de los precios de los productos informáticos y la consiguiente generalización de su uso y ampliación a nuevos sectores al compás de ese abaratamiento. Es decir, el consumo masivo de esta nueva tecnología junto a enormes reordenamientos entre empresas que ganan y empresas que pierden. Para tomar un dato obvio de la gravitación de lo que está ocurriendo, todo el mundo toma con gran naturalidad que la capitalización bursátil hoy en día de Microsoft, Google o Facebook supera ampliamente a General Motors, Exxon o Ford, ¿no? Entonces parece normal, pero no es normal. Si uno lo piensa con un poquito de distancia, en pocos años las empresas tecnológicas se han ubicado en la cúspide, no solo de su índice, del Nasdaq, sino en la capitalización bursátil, en la recepción de fondos para la inversión, superando a las que son las empresas, las que durante décadas fueron las empresas tradicionales que comandaban el mercado de Wall Street. En síntesis, hay una esfera gigantesca de negocios creados al compás de la revolución tecnológica y hay un tipo de crisis que es específica, que genera las nuevas tecnologías, que quizás solo la vamos a entender cuando veamos toda la crisis. Por ahora adelantemos alguna idea. La principal idea es que en este vertiginoso ascenso que han tenido las empresas de las nuevas tecnologías, ha habido una dinámica de perdedores y ganadores y sobre todo de crisis específicas del sector informático. La más importante fue la crisis de las .com, que cuando quebraron muchas empresas y generaron un gran impacto bursátil a principios de los años 90. Es decir, ya aquí hemos tenido un tipo de burbuja bursátil, financiera, conectada con las nuevas tecnologías, que ya vamos a ver por qué es siempre un dato de una revolución tecnológica. Cada vez que hay una revolución tecnológica viene acompañado de una burbuja financiera, porque la expectativa de que ese sector va a generar grandes negocios hace que todo el mundo se tire a la pileta, pero esos negocios después se van depurando, quedan algunos y caen los perdedores. Pero son crisis acotadas al sector, que impactan al sector. No tienen nada que ver con lo que vamos a estudiar en la segunda parte, que es una crisis general, la del 2008, determinada por otros parámetros y otros principios ya de financiarización de la economía. Entonces, es interesante ver
toda la dinámica de un sector que está muy afectado por la superproducción, rápidamente sobreproduce y no puede colocar productos, y al mismo tiempo por la subproducción de otros. Hay una madeja de contradicciones. Por ejemplo, la robótica tiene un desarrollo muy inferior a todas las previsiones, porque como la globalización productiva abarató la fuerza de trabajo, el abaratamiento de la fuerza de trabajo contradice la generalización de la robotización. Si es barato tomar personal, ¿para qué voy a robotizar? Entonces, hay sectores que se subdesarrollan, otros que se sobredesarrollan, es decir, un clima de grandes tensiones, donde lo que está siempre en juego es la disputa de la renta tecnológica que se ha creado con estas nuevas compañías. Se ha creado una renta tecnológica y por eso el principal conflicto que generan las nuevas tecnologías es la disputa por las patentes. ¿Quién se embolsa el rendimiento de la innovación? Porque la innovación es muy rápida, su generalización es muy rápida y hay que cobrar la patente. Esa patente es una renta tecnológica entendida como una plusganancia del sector que introdujo la innovación. El sector que introdujo la innovación, las nuevas tecnologías, captan renta tecnológica, captan ganancia de todos los demás. Por eso Microsoft y Google suben tanto, porque se llevan una porción de los ingresos del conjunto de la economía y al mismo tiempo disputan adentro del propio sector la distribución de esas ganancias que emergen del conjunto de la economía. Por eso es un proceso doble de absorción de ganancias del conjunto de la economía, de disputa por la distribución de esa ganancia, por manejos al interior de la red, por garantizar una ganancia que es muy elevada, pero que al mismo tiempo se diluye con gran rapidez. Y esa disolución acelerada de esa ganancia extraordinaria hace que las tensiones en el sector sean tan grandes. Bueno, no cabe duda que hubo y hay un liderazgo de las empresas estadounidenses total, desplazaron a Europa, desplazaron a Japón de entrada. La gran novedad, lo que nos va a atormentar en todo este curso, es que también aquí la amenaza es China. En los últimos años, China triplicó la producción de circuitos integrados, tiene ya empresas líderes, domina una parte del comercio electrónico, y los dos grandes planes, China 2025 y el G5, apuntan a disputar los ejes de la próxima era de lo que se llama la Internet de las cosas. ¿Quién va a dominar esa nueva tecnología, ese nuevo cableado que va a requerir con el 5G el suministro de datos para las tecnologías que se vienen? Entonces, acá también, ¿no? Acá también, así como en la era de la revolución de la electricidad, Alemania, Estados Unidos y Gran Bretaña disputaban, así como en la era de la energía nuclear, la Unión Soviética y Estados Unidos disputaban, una gran innovación genera una gran disputa entre los principales rivales de la economía global. Primera conclusión. ¿Para qué todo este relato, este sintético relato de la revolución informática? Bueno, para retratar que la globalización productiva se asienta en una base tecnológica transformada. Hay una revolución en el proceso de la información que modifica la forma de acumular, que contribuye a alterar los modelos de acumulación y que genera desequilibrios novedosos, es decir, inexistentes en los modelos de acumulación previos y específicos del tipo de contradicciones que generan las nuevas tecnologías. Bueno, lo que yo describí hasta acá, muy poca gente podría decir que no es así. Muy poco, ¿no? Nadie diría que todo esto que yo conté no es así, porque es la caracterización, la descripción de lo que ocurre. Más o menos
todo el mundo estaría de acuerdo, no con los conceptos que yo fui usando, pero sí con el relato que fui formulando. Ahora, si pasamos a la interpretación de lo que está pasando, empieza la discusión. Empieza el debate. La explicación más corriente, más común de la transformación informática que estamos viviendo es la interpretación schumpeteriana. La tesis bien de Schumpeter, muy actualizada por sus seguidores. La idea que lo que estamos viviendo es una típica secuencia de innovaciones radicales que impulsan el ciclo económico, que generan destrucción creativa, hasta el agotamiento de la innovación y hasta el agotamiento del ciclo impulsado por la innovación. La típica mirada de Schumpeter. Con términos más modernos, pero la idea es la misma. Se forma un nuevo paradigma que tiene todas las fases de Schumpeter, hay gestación de la tecnología, constelación, agotamiento, maduración de toda la innovación, y hay crisis de ese proceso, crisis de destrucción creativa. Por ejemplo, la de las .com, Carlota Pérez, para tomar la principal autora schumpeteriana, hace una comparación muy detallada de las .com con lo que se llamó la burbuja del canal manía en 1797, el primer impacto de la revolución de vapor, las crisis del ferrocarril, las crisis bursátiles de la inversión ferroviaria a mitad del siglo XIX, la crisis del acero y la electricidad a fin del siglo XIX. Ella conecta 1929 con una fase del desarrollo del automóvil y 1973 con una fase de la crisis de la energía. Pues, es bien el razonamiento schumpeteriano. Ahora un poco más moderado, los schumpeterianos actuales tratan de combinar esta matriz, esta forma de abordar el problema, con elementos del institucionalismo, ¿no? Con ideas que esto se desarrolla en cierta matriz económico-social, político-social, con instituciones que se amoldan, o incluso con ideas de un ciclo sistémico de acumulación, que ya estudiaremos más en detalle. ¿Cuál es el problema? En mi opinión, acá el problema es que está el determinismo tecnológico de siempre de las tesis schumpeterianas. Es un proceso que se autoexplica, se autoimpulsa y se autoagota por la propia dinámica tecnológica. Es un movimiento donde la tecnología va sola, ¿no? Y aunque se diga que está relacionada con la economía, nunca se entiende qué pilar capitalista tiene. Nunca se entiende muy bien en un razonamiento schumpeteriano por qué una tecnología baja, sube, cambia, transforma, altera. ¿Qué tiene que ver eso con el capitalismo? ¿Cuál es su conexión? Bueno, ese eslabón perdido, en mi opinión, convierte siempre la tesis schumpeteriana en una especie de secuencia tecnológica cerrada en su interior, ¿no? Donde hay un mundo tecnológico que explica los efectos tecnológicos, presuponiendo que hay alguna economía detrás, pero sin entender muy bien cómo funciona esa economía detrás que se supone que impulsa a la tecnología. Por eso me parece que la interpretación marxista es más satisfactoria, simplemente porque en toda la lógica marxista este proceso de las transformaciones tecnológicas están siempre conectadas con una lógica del capitalismo. Hay cambio tecnológico porque subió la tasa de ganancia, hay innovación porque un capitalista compite con el otro, hay otra innovación porque uno le extrae más plusvalía al otro. Hay un conjunto de procesos económicos que guían la acumulación de capital y que explican lo que ocurre en la tecnología. Por eso, en una mirada marxista, la globalización productiva sería lo determinante y la revolución informática sería el efecto, y no al revés. En un enfoque marxista hay redes sociales, hay Google, hay Amazon, porque hay internacionalización de la economía, no al revés. No es que Google genera la internacionalización de la economía. Es una diferencia en causa y efecto, cuál es el motor del proceso. En el enfoque marxista, el motor es la competencia por beneficio surgido de la explotación, la forma usual de resumir la lógica del capitalismo.
porque hay competencia por beneficios surgidos de la explotación, es que se genera ese proceso de cambio tecnológico, y la tesis schumpeteriana es muy útil, es un gran aporte. Los schumpeterianos son los que brindan las descripciones, los contextos, los análisis, son muy útiles sobre todo contra toda la tontería neoclásica de la función de producción, del progreso técnico endógeno, del progreso técnico exógeno, de ese círculo vicioso del mundo neoclásico. Los schumpeterianos dan una lógica, pero le falta el motor, le falta el sustento, le falta la razón por la cual un proceso de este tipo sigue una línea determinada. Yo pienso que Mandel fue el que generó la mejor síntesis, digamos, de schumpeterianismo y marxismo. Me parece que nadie volvió a igualar una combinación tan innovadora y tan inteligente, porque Mandel incorporó todas las categorías de Schumpeter, todas, absolutamente todas. Revolución tecnológica, invención, innovación, ciclo de producto, no falta ninguna, pero las conectó a la lógica del capitalismo tardío. Y en esa lógica del capitalismo tardío Mandel diseñó, expuso muy bien cómo se mueve la tasa de beneficio y cómo el movimiento de la tasa de beneficio es el que empuja la innovación, el agotamiento de un ciclo agota la innovación. El motor de la lógica capitalista en Mandel está muy, muy bien Yo creo que Mandel en los años 70, 80 brindó una base muy interesante, sobre todo en comparación a los dos adversarios que tenía Mandel en su momento. Primero la tesis más popular, más conocida del marxismo de esa época, que era la revolución científico-técnica de Richter, de los soviéticos, que era una idea de una especie de revolución científico-técnica sin principios, sin fin, sin ciclos, sin parámetros. Después se vio claro que había una especie de deslumbramiento medio positivista en esa tesis, que formulaba todo y no explicaba nada. La URSS tenía mayor revolución que Estados Unidos, pero Estados Unidos también tenía, se suponía que todos tenían, que el mundo estaba empujado por eso, que había una fuerza productiva que nos llevaba al socialismo por esa vía. Bueno, era un mareo. Mandel no se mareó. Y Mandel tuvo la inteligencia también de evitar la reacción a eso, que fue el pensamiento reactivo del marxismo, Magalín, muchos teóricos que dijeron no son las fuerzas productivas, son las relaciones de producción, es la lucha de clases. Aronovich terminó en esto, Stanley Aronovich, es la lucha de clases, son las formas sociales, y entonces es una especie de mundo donde la tecnología pasa a estar gobernado por una lucha de clases y no se entiende muy bien en qué conexión. Después eso decayó y vino una idea más institucionalista. No, bueno, ahora hay un modo institucional que define la tecnología, pero se perdió la lógica. Entonces, segundo tema, segunda conclusión. Yo creo que si uno dice que hay una revolución informática, tiene que decir desde qué teoría va a postular que existe eso. Es decir, yo lo sostengo desde acá. Yo la postularía desde este enfoque marxista, en la versión de Mandel, absorbiendo las virtudes de Schumpeter y evitando los defectos de Schumpeter. Digamos, seguiría esa línea analítica para ver en qué medida hay una revolución informática que Mandel ni siquiera llegó a imaginar. Tercer tema. Todo lo que acabo de exponer es muy... me enfrenta a mí el típico problema que a veces a la típica dificultad de encontrar poca gente que diga esto. Eso siempre me asusta. Cuando yo llego a una conclusión de que no veo que lo dicen otros, digo, me volví loco. Yo no puedo ser, no es que yo puedo imaginar algo que no está diciendo otra gente. Lo que yo digo lo dice poca gente, y eso torna bastante sospechoso lo que acabo de exponer. En general, la mayoría de los marxistas, que son la referencia de este curso, rechaza el razonamiento que acabo de postular. Y la idea central es que no hay una revolución informática porque no se ven sus efectos en la productividad del trabajo. Hay un autor muy famoso que se llama Gordon,
un norteamericano que es un keynesiano, que hizo el estudio más comentado sobre la productividad en Estados Unidos. Y Gordon tiene la teoría que en Estados Unidos la productividad del trabajo no crece desde los años 70, está parada por completo la productividad del trabajo, y por lo tanto, como dijo Solow, la revolución informática está en todos lados, menos en las estadísticas, no se la ve. Y Gordon dice que eso es así porque se terminó la época de gloria de Estados Unidos, porque como ahora hay una fragilidad de la demanda, hay envejecimiento de la población, hay desigualdad, hay deuda pública, hay deterioro de la educación. Bueno, como hay una sociedad que ya no funciona bien como antes, bueno, entonces las mejoras tecnológicas no se traducen en un aumento de la productividad. Y de esta tesis que es muy repetida, es coronada esta tesis es complementada por otra idea que es muy repetida entre autores marxistas, y es que no hay revolución informática porque no se repite lo que pasó en el pasado. El primero que dijo esto fue Paul Sweezy, pero por ejemplo ahora lo sostiene Roberts. Es la idea que la revolución de la electricidad, la revolución del automóvil, la revolución de la energía nuclear ya no se repite en la actualidad, no tiene equivalencia en el periodo actual. Entonces, si no sube la productividad y lo que pasó en las revoluciones tecnológicas anteriores no se vuelve a reflejar en las actuales, o no hay revolución informática o no es algo importante. Esta es la objeción. La gran mayoría de los autores marxistas, yo diría que está situado en una especie de limbo, ¿no? Evita meterse en el tema, sobre todo los mejores. El mejor para mí, que es Harvey, Harvey no se pone de acuerdo sobre esto, va y viene. Harvey describe una transformación, ya lo veremos, del capitalismo monumental, y le asigna a la tecnología un papel relevante en ese cambio, en lo que él va a describir como la gran expansión geográfica del capital, y él lo describe en detalle, pero en ningún momento utiliza la palabra revolución informática o revolución tecnológica. Elude el concepto. Y entonces Harvey sugiere que hay un gran cambio, pero que no tendría una conceptualización tecnológica. Sería un área donde hay una gran cosa de escribir, pero no la podemos conceptualizar con una idea. El otro, que en realidad debería, sí, postular nítidamente una revolución tecnológica, que es John Smith, es curioso que tampoco hable del tema, y ahí es más curioso porque John Smith hace una descripción muy detallada de la globalización productiva, las cadenas de valor, el offshoring, todo centrado en transformaciones tecnológicas. Yo creo que todos, a la Pavitzas le pasa lo mismo, a Pierre Salama le pasa lo mismo, describen pero no conceptualizan. Dicen que hay esto, pero después dicen que no es tan así. Yo creo que hay una especie de temor generalizado a que si uno dice que hay una revolución tecnológica, está enalteciendo el capitalismo. Entonces, si nosotros decimos que hay una revolución tecnológica, finalmente estamos hablando bien del sistema. Lo cual es una forma un poco primitiva de leer el mundo. Sí. Con esta mirada no hay conceptos. Con esta mirada Marx no hubiera escrito El Capital. Con esta mirada nadie hubiera concebido el capitalismo de posguerra. Es como una prevención, a mi juicio, muy inconsistente. Ahora, el problema en debate es muy complicado. Usón es el que argumenta más fuerte. Usón dice claramente: la productividad del trabajo no sube, si la productividad del trabajo no sube, no hay revolución tecnológica. Y Usón dice: hay que mirar los índices de producción per cápita, de los trabajadores, la hora trabajada, no sube la productividad. El gran problema es que esto choca con el sentido común. Y cuando algo choca con algo que está ocurriendo, es como dice muy bien Krachte, otro autor, que dice: yo no tengo la solución del problema, pero acá hay un problema que hay que resolver. Esto no puede ser así. No puede ser que el razonamiento sea tan contraintuitivo. Por ejemplo, no puede ser que haya cadenas globales de valor con esa mutación sin que
impacte en la productividad, habría cadena global de valor, habría empresas transnacionales, se modificaría el proceso de trabajo sin que esto tenga efecto en la productividad. ¿Y cuál sería el motor? La ganancia. Y la ganancia subiría sin que cambie la productividad. Es como un choque de un principio marxista. Para que suba la ganancia tiene que subir la plusvalía relativa. Para que suba la plusvalía relativa tiene que subir la productividad. Bueno, hay algo que no se resuelve. Quizás, esto es muy discutible, quizás el problema sea, pero esto está muy discutido y no tiene solución, el problema de cómo miden las estadísticas la productividad actual. Es muy evidente cómo se mide la productividad en una empresa automotriz. Pero ¿cómo se mide la productividad de la educación, de la salud, de los servicios de la tecnología, de un software? ¿Cómo se mide esa productividad? Entonces, el problema de las nuevas áreas que cambian cualitativamente la ponderación de los procesos hace que, bueno, acá hay dos bibliotecas que se están peleando sin que se llegue. Es evidente que la mejora de la salud no se puede medir solamente por el número de vacunas, o la mejora de la educación no se puede medir por las horas de dictado de una clase. Tiene que ser más complicada la medición. Y, bueno, esto está irresuelto, pero hay otro problema irresuelto. Todo el mundo sabe que Estados Unidos es el centro de este cambio. Al mismo tiempo, la productividad en Estados Unidos no sube. Pero la productividad en Estados Unidos no sube porque la tasa de crecimiento de Estados Unidos es baja. Entonces, si lo que yo estoy diciendo que la productividad no sube porque la tasa de crecimiento es baja, es casi una obviedad. Bueno, si no crece mucho la economía, la productividad no va a crecer mucho. Pero al mismo tiempo que no crece mucho la economía y que la productividad baja, en ese país se ha creado Google, Facebook, Microsoft, y es el epicentro de Wall Street donde se financia el Nasdaq. Entonces, algo no cierra. ¿Cómo se compatibiliza que el país que lidera las nuevas tecnologías al mismo tiempo padece el estancamiento de la productividad? Y es decir, que no podría instrumentar el aumento de la productividad en su propia área. Bueno, esto es un problema. Para Gordon no es un problema. Para los marxistas es un problema. Para Gordon no es un problema porque Gordon es un keynesiano, una especie de heterodoxo pesimista, donde su razonamiento es clarísimo. Si no hay estado de bienestar, no hay revolución tecnológica. Si hay estado de bienestar, hay revolución tecnológica. En la posguerra hubo revolución tecnológica porque mejoró la vida de la población. Si no mejora la vida de la población, no hay revolución tecnológica. El problema es que un marxista no razona así. Todas las revoluciones anteriores, tecnológicas, el vapor, la electricidad, no hubo mejora del nivel de vida de nadie, porque bajo el capitalismo el motor del cambio tecnológico no es que la gente viva bien, es la tasa de explotación, la plusvalía y el beneficio. Entonces, esa mirada de que tenemos que tener un estado de bienestar para que haya revolución tecnológica, no, lo que tiene que ver es beneficio, tasa de explotación y confianza de los capitalistas para invertir. El debate es muy complicado, pero hay una pista que si uno sigue, en realidad puede empezar a esclarecerla. Si uno ve la geografía de la productividad, la cosa es más complicada, incluso en los propios gráficos de Usón. Es más complicado porque no es que la productividad está así estancada en el mundo. La productividad está estancada en Europa, Estados Unidos y Japón, pero la productividad crece muchísimo en el bloque de los catalogados como economías en desarrollo. Era de 0,5 en 1984, del 4% en la actualidad. Y ahí viene la clave de las claves. ¿Qué pasa si yo aíslo la productividad de China y la miro aparte? Bueno, la película es completamente distinta. Según la OIT, la productividad laboral en China aumenta al 9,6% anual desde el 2003. Es una tasa brutal, que es coherente con la transformación tecnológica de China, que es coherente con el proyecto de hacer una ruta de la seda, que es coherente con que se lancen a dominar el 5G. Y si yo hiciera un estudio de la productividad solo en las cadenas de valor
hicieron un corte transversal de la productividad, no por país, sino de la productividad en la cadena de valor, seguramente los niveles serían mucho más elevados. Por lo tanto, este es un debate que tiene muchas aristas, y quizás las aristas se resuelven comparando con el pasado. La tesis de Sweezy, de Roberts, de Usón, que nunca más hay revolución tecnológica, es un presupuesto, ¿por qué? Es un preconcepto. En realidad, todo lo que está ocurriendo en las últimas 2 décadas se parece muchísimo a lo que ocurrió durante la revolución del vapor, durante la revolución del ferrocarril, con la electricidad. Es muy parecido en todos los planos. Bajan los precios, aumentan los consumos, se modifica la forma de producir, cambia el transporte masivo, cambia la comunicación, hay movilidad colectiva, es un cambio de impacto general. La idea de que eso ocurrió y ahora ya no ocurre, al revés. Uno diría, ahora está ocurriendo algo muy parecido a los grandes cambios que ocurrían en el pasado, con la gran diferencia quizás que hay un acortamiento temporal, el ciclo de la innovación tecnológica se reduce significativamente. Yo creo que, yo diría esto, lo mío es una conclusión una observación muy pedestre. A mí me parece que muchos autores marxistas polemizan acertadamente con los neoclásicos, con los neoliberales, y en esa polémica con los neoliberales se enceguecen, ¿no? Demuestran que las nuevas tecnologías atropellan a los trabajadores, que las nuevas tecnologías son un sufrimiento para la mayoría de la población, que el capitalismo es un oprobio, y esto está muy bien contra todas las ideas del optimismo cibernético de los neoliberales, contra la banalidad que si yo tengo una computadora voy a resolver el hambre en África. Todo esto está muy bien. Está muy bien, además, contra algo mucho más interesante, está muy bien contra el shock que tuvo la heterodoxia schumpeteriana, porque Richard Freeman, en los años 70 pensaba, él era amigo de Mandel, Richard Freeman pensaba, en el fondo, que se venía un paradigma de tecnología que iba a venir con la redistribución del ingreso, una especie de mundo socialdemócrata que muchos regulacionistas también imaginaban. Cuando ocurrió todo lo contrario, sus sucesores, tipo Carlota Pérez, dijeron, bueno, me olvido de la teoría, hablo de tecnologías y del capitalismo, ya no tengo más nada que decir. Bueno, los marxistas están polemizando con los neoliberales y disgustados con la heterodoxia schumpeteriana, pero, como se suele decir, tiran al bebé con el agua sucia. Una cosa es la polémica y otra cosa muy distinta es desconocer, a partir de esa polémica, que no hay una revolución informática. Yo puedo cuestionar la lectura fetichizada, la lectura endiosada, la mistificación que hace un neoliberal de las nuevas tecnologías, pero yo no debo, de eso yo no puedo deducir de que por esa razón no existe una revolución informática. Es decir, sería como decir, bueno, no existe la economía por cómo vos tratás a la economía. Es una conducta reactiva, es una conducta muy básica, pero que sintoniza con tradiciones, ¿no? Que sintoniza con 2 tradiciones muy fuertes. Sintoniza mucho con la vieja tradición del pesimismo keynesiano, el que viene de Kalecki, de Stendhal, de Hansen, el que tanto influyó sobre la Monthly Review, ¿no? En la posguerra. Y también viene del marxismo humanista, de esa famosa idea de que bajo el capitalismo no puede haber revolución tecnológica porque las fuerzas productivas han cesado de crecer, y las fuerzas productivas han cesado de crecer porque el hombre es afectado por la tecnología, ¿no? Un poco en la tradición de Trotsky, pero sobre todo más en la tradición de Frankfurt, ¿no? El hombre degradado por la nueva tecnología, sometido, alienado. Bueno, pero este es como otra pista. Este es otro mundo. Esa impugnación es una impugnación de otro tipo, es ética, es política, es moral,
pero no tiene nada que ver con la economía, no tiene nada que ver con la lógica del razonamiento económico. Yo creo que en todo esto que le vengo exponiendo hay un error conceptual para mí básico, de lo básico, de lo básico. Una especie de ABC del marxismo. El estancamiento tecnológico es incompatible con el capitalismo. Es así de sencillo. Capitalismo es igual a competencia, innovación, porque es una necesidad del sistema. Una empresa tiene que competir con otra, tiene que competir para sustraerle mercado, tiene que introducir una máquina para aumentar la plusvalía relativa, tiene que desplazarla. Fue así en la época de Marx, fue así a principios del siglo XX, fue así en la posguerra y sigue siendo así hoy. Aquí no puede haber, no hay ningún cambio, es una especie de regla. El capitalismo tiene competencia, tiene beneficios y tiene explotación. Bueno, esas tres cosas operan si hay innovación tecnológica. Si no hay innovación tecnológica, falla la competencia, fallan los beneficios y falla la explotación. Tiene que estar ese elemento presente. Yo creo que hubo muchos errores que vienen de la posguerra. Por ejemplo, la idea de que la innovación, esto era de los ingleses, esto era bien de los antecesores de Kalínicos, esta idea de que la innovación quedó restringida a la esfera militar y que por lo tanto solo hay innovación en la esfera militar y no en la esfera civil, y por lo tanto es el Estado innovando, pero la economía no absorbe innovaciones. Es absurdo. La esfera militar es el campo de experimentación de lo que después se traslada a la esfera civil. Y la informática probablemente haya sido y es el sector de mayor conexión histórica de la esfera militar con la esfera de los negocios. Una y otra van juntas en forma muy estrecha. Pero además, si yo diría que la idea de que el estancamiento tecnológico es incompatible con el capitalismo en general, es especialmente incompatible con la globalización productiva. Es especialmente incompatible con eso. Yo creo que si uno rechaza la idea de una transformación informática radical, resulta imposible entender por qué China y Estados Unidos se pelean por el 5G. ¿Por qué se están peleando? No se están peleando por quién maneja los derivados. No se están peleando por quién maneja el petróleo. Se están peleando por quién maneja el 5G. Y entonces, ¿cómo puede ser que la disputa sea en torno al 5G, que no existe, que todavía ni existe, sin revolución tecnológica? Sin revolución tecnológica no se entiende toda la lógica de lo ocurrido en los últimos 20 años, de cómo las manufacturas baratas de China fueron el insumo de la clase capitalista estadounidense para abaratar el salario en Estados Unidos. Y cómo hay una manufactura china barata sin una revolución en el transporte, las comunicaciones y la producción. Yo creo que hay un punto muerto, por donde uno lo mire. Yo creo que la visión marxista, estancacionista, no avanza. Pero no avanza, sobre todo no avanza en los autores más sofisticados, especialmente en Roberts. Roberts es un cúmulo de contradicciones en este tema. Dice A, B, C y después dice C, B, A en una misma página. Roberts dice, no hay innovación. No hay aumento de la productividad. Gordon tiene razón. ¿Por qué? Porque cae la tasa de ganancia. Pero Roberts mismo dice que durante estos últimos años, ya lo veremos en detalle, en muchos momentos subió la tasa de ganancia. Y subió la tasa de ganancia, ¿cómo es? Subió porque no hay innovación. En otro momento dice, no, puede ser que subió, pero hay un impedimento histórico. Pero a mí esto no le impide decir de que no hay revolución tecnológica ahora, pero la va a haber en el futuro. No hay en Estados Unidos, pero la hay en China. Bueno, es un mareo donde son muchos argumentos, una especie de ensalada de argumentos que están en tensión uno con el otro, porque no se quiere reconocer algo muy obvio, que es que hay una globalización productiva y que un sustento de esa globalización productiva es una revolución informática que se parece mucho a las revoluciones tecnológicas que en el pasado tuvo el capitalismo. Entonces, conclusión de este tema. Me parece que con una mirada estancacionista no podemos registrar el cambio
y no podemos registrar las contradicciones originales que genera este cambio, que no vienen de antes, sino que están suscitadas por la transformación informática. Dicho todo esto, dicho todo lo que dije hasta ahora, vamos a la biblioteca opuesta. Porque hasta ahora yo expuse por qué, a mi juicio, la tesis marxista es mejor que la schumpeteriana y por qué el estancacionismo marxista no nos permite entender lo que está ocurriendo. Bueno, pero en el marxismo hay una biblioteca completamente opuesta a la que describí hasta ahora, que es la tesis que no solo hay una revolución informática, sino que esta revolución informática ha cambiado no un modelo de capitalismo, sino el propio capitalismo, transformándolo en otra cosa. O sea, ustedes van a, como verán, hay para todos los gustos. Ahora, la oposición, el polo hiperopuesto. Las modificaciones serían tan grandes, con las nuevas tecnologías, tan grandes, que estaríamos observando el surgimiento de lo que se llama el capitalismo cognitivo. Un tipo de sistema donde el centro de la acumulación es el conocimiento, que se ha transformado en la principal fuente de plusvalía. La plusvalía ya no vendría más por el trabajo no remunerado al asalariado, sino que la plusvalía vendría de la expropiación de conocimientos, porque el saber y el conocimiento sería la única fuente significativa de plusvalía. Y como el sistema ya no genera la plusvalía de siempre, la conocida, sino una nueva, que es la suscitada con el saber, ya no estamos en el capitalismo, sino que estamos en un capitalismo cognitivo. El capitalismo cognitivo es tan diferente al capitalismo común como lo era el feudalismo al capitalismo. O sea, en esta visión, por ejemplo en Bután, no es un modo de acumulación, un régimen de acumulación, un modelo, Fordismo, Taylorismo, no, es otro sistema. Es una idea, tiene muchos autores, especialmente franceses. Los teóricos del capitalismo cognitivo están muy influidos por lo que fue la corriente postindustrial, ¿no? Por Daniel Bell, que es el teórico de la idea que la producción de bienes ha sido sustituida por la generación de conocimiento. El sistema ya no es industrial, generar bienes, sino postindustrial, generar conocimientos. De eso Toffler dedujo que íbamos a una sociedad del ocio. De la misma idea Rifkin dedujo que vamos a el fin del trabajo. Y el autor más importante en esto, Castells, a partir de esto creó la noción de sociedad-red. Y la idea de sociedad-red es esa, es que toda la economía está conformada en torno a una red, que es la red por donde circula el conocimiento y donde, a partir de la cual irradia toda la lógica de la economía y toda la lógica del poder. Por lo tanto, todos los teóricos del capitalismo cognitivo no comparten la tesis, las conclusiones de la tesis postindustrial o de la sociedad-red, pero parten de los mismos fundamentos. La diferencia está en que ellos son marxistas y dicen que eso es capitalismo. Y si es capitalismo, es nocivo, hay explotación, es una sociedad desigual, pero funciona con los parámetros que han fijado los nuevos teóricos de la sociedad postindustrial. Yo creo que todos, Butón, Blondeau, todos los exponentes, Berchelone, todos los exponentes de este enfoque, me parece que el pequeño problema que tiene es que divorcian esa lógica de las redes de la lógica del capitalismo. Es como si hubiera irrumpido una nueva lógica. Y esa nueva lógica parece ir por sí sola, parece autodesenvolverse. Y yo creo que lo que se olvidan es que las redes no son fantasmas, las redes son empresas. Esas empresas
se manejan por beneficios. Esos beneficios surgen de la explotación y esos beneficios se encaminan en forma de competencia. Por lo tanto, la red no es un mundo del conocimiento que flota por ahí. La red es la corporización de un ámbito, un plano de la actividad capitalista estructurado en torno a empresas que compiten por beneficios surgidos de la explotación. Yo creo que los teóricos del capitalismo cognitivo pierden de vista este simple hecho, que el mundo de la red es el mundo de un sector capitalista. No es que el mundo de la red se guía por principios distintos al mundo de la fabricación de muebles. Es específico, es peculiar, es una innovación radical porque la red influye sobre los muebles y los muebles no influyen sobre la red. En eso consiste una innovación radical, que tiene un impacto sobre todos, mientras que todos no tienen un impacto sobre él. Pero ese sector, funciona como cualquier otro, se guía por cualquier otro. Hay una reunión de directorio de una empresa que compite con otra empresa que tiene que ganar plata, que define una inversión. Esa inversión le puede ir bien o le puede ir mal, puede ganar mercado o perder mercado, puede tener mejores beneficios o peores beneficios. La lógica del capitalismo está tan presente en la red como está presente en cualquier otro sector. Y yo creo que los teóricos del capitalismo cognitivo pierden de vista este dato tan básico, y lo pierden de vista porque hay un principio de la tesis del capitalismo cognitivo que es probablemente lo que los conduce, en mi opinión, a este error, que es la teoría de la inmaterialidad de los bienes actuales, ¿no? La tesis del capitalismo inmaterial. Es la idea que en vez de tener una economía basada en producción, distribución y utilización de bienes y servicios, lo que tenemos es una economía basada en el manejo de trabajo inmaterial que genera bienes inmateriales y que, por supuesto, si es inmaterial su generación y su concreción, es incuantificable. Entonces, en vez de mercancías, en vez de insumos, en vez de materia primas, lo que tenemos son símbolos, códigos, signos lingüísticos, matemáticos, que conforman la nueva economía. El problema es que es bastante evidente que se deslizan a una especie de fantasmagoría. Se olvidan que todo eso tiene bases materiales. Es así de simple. El signo, el símbolo, tiene un cimiento material. El software existe porque hay un hardware. La red existe porque hay un cable. Para hacer una computadora necesito plástico, para hacer el plástico necesito un insumo, para hacer un insumo necesito una fábrica. La red no opera en las nubes, autogenerada en las nubes, tiene un sustento muy material. Yo creo que esta crítica es la crítica más evidente y la han hecho todos, Harvey, Krachte, prácticamente todos los teóricos, todos los críticos del capitalismo cognitivo. Parten de acá. ¿Cómo es eso de la inmaterialidad? La inmaterialidad se basa en una materialidad y existe porque hay esa materialidad. Yo creo que el más inteligente de todos en esto es por lejos Carchedi, porque Carchedi va más allá. Carchedi hace otra observación, no solo va a lo obvio de decir de que la red tiene que tener un cable, sino que Carchedi dice algo más inteligente. Dice: el conocimiento no flota tampoco en el aire, se basa en un trabajo mental, y ese trabajo mental tiene una materialidad. Ese trabajo material requiere gasto de energía humana. Si requiere gasto de energía humana, es generado con alimentación, educación, el típico gasto de gestación de una fuerza de trabajo. Entonces, ni siquiera, si yo me olvido un poco de la crítica elemental, tiene que haber una madera, tiene que haber un plástico, la propia idea de que ahora el epicentro del sistema es un trabajo puramente mental, olvida que ese trabajo mental también tiene fundamentos materiales con los cuales se reproduce la fuerza de trabajo que genera los conocimientos del trabajo mental. Carchedi hace realmente una muy buena distinción entre trabajo mental y trabajo objetivo, trabajo material, para señalar que los dos tienen el mismo fundamento material y los dos
generan productos que son conmensurables, que dan lugar a productos, en un caso, productos que tienen una dimensión más objetiva, un zapato, en otros que tienen una dimensión más inmaterial, como es un libro, pero todos son outputs que tienen precios que se comercializan en el mercado y que por lo tanto no son para nada inconmensurables. Yo creo que hay una crítica muy buena, digamos, del marxismo más tradicional, más al capitalismo cognitivo, que me parece muy acertada. Hay una discusión un poco metafísica sobre Marx. Creo que Negri empezó esta historia. Lo famoso Grundrisse con el General Intellect, cuando Marx dice ahí en un famoso manuscrito descubierto que él imagina una fábrica automática en un futuro donde ya no se remunera el trabajo inmediato, sino que lo que hay es una remuneración del trabajo intelectual requerido para el funcionamiento de esa fábrica más automatizada, lo que Marx llamaba el General Intellect, el trabajo intelectual. Y de esto hay todo tipo de teorías, pero en realidad, creo que como dice Crackte, es muy simple. Marx está imaginando un futuro, pero nunca conecta eso con la desaparición del sustento material del trabajo. O sea, en ningún momento. Más allá de si Marx está imaginando el socialismo o no es que eso flota en un mundo de piezas inmateriales. Una de las consecuencias más erróneas, más complicadas de la teoría del capitalismo cognitivo es la idea que la explotación del saber reemplaza la explotación del trabajo tradicional, ¿no? La idea que el capitalismo cognitivo, en vez de explotar trabajadores corrientes, obreros, lo que explota se nutre solo de la extracción de una especie de plusvalía generada en el mundo del saber, en el mundo del conocimiento, y que eso sustenta al capitalismo contemporáneo. Yo creo que ahí hay, como dice García, hay dos problemas, o como dice Usón, hay un problema básico que no es así. El capitalismo se sigue basando en la explotación, ¿no? Como demostraron los chalecos amarillos en Francia. No es que el mundo es ese, el mundo es este, es concreto. La gente sigue trabajando, siendo explotada, ¿no? Hay que salir de la burbuja. Pero además, esa explotación, en todo caso, es explotación de trabajo mental. Es otra dimensión de la explotación. La explotación del trabajo material, la explotación del trabajo mental. No hay una sustitución, hay un complemento donde analíticamente hay que definir qué es el trabajo mental, qué es el trabajo objetivo, pero la explotación del trabajo sigue siendo la misma. Y hay una cuestión intuitiva de nuevo básica. Si esto fuera así, si todo lo que yo estoy describiendo del capitalismo cognitivo fuera así, ¿podría haberse producido el giro de la globalización productiva hacia el continente asiático? En los últimos 30 años, ¿por qué el capital busca fuerza de trabajo barata para sustentar todas sus transformaciones? ¿Por qué va a China, Filipinas, Etiopía? ¿Por qué va? Buscando fuerza de trabajo barata. Si busca fuerza de trabajo barata, quiere decir que su motivación no es el trabajo mental que sustituye al trabajo tradicional, sino el trabajo tradicional manchesteriano en el sentido más clásico de la palabra. Por lo tanto, acá hay un error muy básico. Las redes no cambian la lógica del capitalismo, no alteran la dinámica de fabricar y vender mercancías. En los años 90 esto estuvo muy influido por las ideas posmodernas. Es una combinación de postindustrialismo con virtualismo posmoderno, pero igualmente tiene un mérito, ¿no? Después de haber dicho todo lo que dije sobre el estancacionismo marxista, los teóricos del capitalismo cognitivo tienen un mérito que abordan un problema contemporáneo e intentan conceptualizarlo. Dicen, acá hay un cambio, este es el cambio, lo plantean. El problema, en mi opinión, es que lo interpretan en forma completamente errónea. No basta reconocer que hay una revolución informática. Si yo digo que la revolución informática transformó el capitalismo en otra cosa, bueno, yo transformo ya la revolución informática en otra cosa. Porque todo pierde
una lógica donde se olvidan los principios básicos del sistema. Hay una quinta variante de lo mismo, o mejor dicho, hay otra modalidad más simple del capitalismo cognitivo, que es la tesis del postcapitalismo de Mason, ¿no? Es otra variante. Mason, ustedes saben, es probablemente el más popular de todos, es el que ha escrito el libro de mayor impacto, quizás el más fascinante, ¿no? Es un libro que atrae porque es una conceptualización íntegra y va a lo conceptual, evita perderse en tonterías. Bueno, Mason tiene una tesis muy fuerte, muy categórica, al mismo tiempo muy explosiva. Para Mason, lo que hay es se viene sí o sí el postcapitalismo, porque la revolución informática es incompatible con el capitalismo. Esta es la tesis de él. Él dice, si hay revolución informática, no puede seguir el capitalismo. Tarde o temprano, o mejor dicho, temprano, muy pronto, la revolución informática va a socavar tanto al capitalismo que lo va a inviabilizar y lo va a empujar hacia sistemas postcapitalistas, ¿no? Es un poco, de nuevo, se vuelve a la época soviética, la idea de que hay una fuerza productiva que es tan fuerte, un objetivismo tan fuerte, que socava el sistema y lo empuja a su inevitable extensión. Pero ahora no es porque la Unión Soviética compite en forma exitosa con Estados Unidos, sino porque el propio capitalismo creó un Frankenstein que lo está socavando al mismo tiempo en sí mismo, que no lo puede controlar. Creó un brujo que se le fue de las manos y anula al sistema. ¿Por qué anula al sistema? ¿Cómo es que la revolución informática en Mason destruye al propio capitalismo? Bueno, la razón básica, el argumento más importante, hay muchos, pero yo creo que el argumento más importante que expone Mason, que lo sacó de Rifkin, es la idea de que con las nuevas tecnologías no se puede fijar los precios. Y que el sistema, un capitalismo que no puede fijar los precios, es un sistema que no puede funcionar. ¿Y por qué con las nuevas tecnologías el capitalismo no podría ya fijar los precios? Bueno, porque las nuevas tecnologías reducen los costos de reproducción a cero, porque permiten la reproducción infinita. Esa es la tesis de Rifkin. ¿Por qué la mercancía información es una mercancía diferente a cualquier otro producto? Porque no se degrada con su uso, pero sobre todo porque se puede copiar en forma infinita, en forma gratuita. Y si en el capitalismo yo puedo copiar algo en forma infinita sin ningún costo, bueno, ya desapareció el sistema de precios, ganancias, competencia y todo. Se transformó en un sistema gratuito. Y si ese capitalismo tiene en sí mismo el síndrome de la gratuidad, anula el principio básico del sistema, que es la rentabilidad. Si hay algo en el sistema que hace que todo sea cada vez más barato, pero además de ser cada vez más barato, empieza a ser gratuito porque yo puedo copiarlo, y como esa es la nueva tecnología que se extiende a todos, y yo copio eso en forma gratuita, se pierden las ganancias, las empresas quiebran, las empresas no pueden seguir funcionando, y el capitalismo se autoextingue. Esta es la idea de Mason, que el único problema que tiene es que lamentablemente las cosas no funcionan así, ¿no? O sea, está muy lindo, pero no ocurre, ¿no? Lo raro de Mason es que Mason no se... Tiene ahora una ver la salida que tiene, porque es obvio que esto no sucede, ¿no? Desde que empezó todo esto cada vez hay más capitalismo, no menos capitalismo. No, el capitalismo no se está volviendo gratuito, esto es obvio. Entonces, lo raro es que Mason no reflexiona sobre algo muy evidente, que es que no sucede. Y no sucede ¿por qué? Porque los precios se siguen fijando. ¿Y cómo que los precios se siguen fijando? En primer lugar, se sigue fijando el propio precio que tendría que volverse gratuito. Ese precio se sigue fijando y no es gratuito. Yo puedo copiar algo gratuitamente, pero eso no quiere decir de que eso no tenga precio. Yo puedo violar el copyright, yo puedo violar la patente, yo puedo hacer lo que hacen los chinos todo el tiempo, pero eso no significa que porque yo copie desaparece el sistema de precios. Se crea otro sistema de precios adecuado al sistema de copia.
Pero además, yo puedo copiar gratuitamente algo, pero no puedo evitar tener que invertir para hacer el producto sustituto. Y el producto sustituto requiere inversión, y la inversión requiere dinero, y ese dinero se traduce después en nuevos productos con nuevos precios que salen al mercado y aunque empiecen a copiarse, ya inauguraron otro patrón de precios. Es decir, no existe esa historia de que se copia y se crean otros productos. Además, lo que se ha demostrado es que la empresa sustituye una pérdida por una ganancia mayor en otro lugar. Si yo estoy perdiendo plata porque me copian el producto, ¿qué es lo que yo hago, empresa del mundo informático? Yo busco otro nicho de rentabilidad para sustituir eso y tomo la copia del producto como un dato de mi propia inversión. Bueno, largo esto, me lo van a copiar rápido, pero yo me aseguro el usuario y asegurándome al usuario, me aseguro después la venta de publicidad con el manejo del usuario y que copie gratis todo lo que quiera. Total, yo manejo al usuario. Es lo que hicieron los supermercados. Los mecanismos que tiene el sistema para compensar la pérdida que ocasionaría la copia gratuita es enorme, más allá, y estoy casi dejándolo de lado, que no es tan sencillo copiar gratuitamente. Para algo vino Trump, para algo le quiere hacer una guerra a China, y para algo dice o me pagás la patente o te invado. No es que uno dice, bueno, el mundo va a ser el mundo donde todos copian y las patentes no rigen. Las patentes rigen. Y hay una dinámica con las patentes que es la típica dinámica de competencia-monopolio. Yo estoy compitiendo, hago el monopolio, me garantizo durante un tiempo la patente hasta que el rival me saca la patente, lo malanga al mercado, voy a un nuevo producto, copia, monopolio, rivalidad, monopolio y mercado. Yo creo que, además, incluso si hubiese copia gratuita en el sector informático, no se entiende por qué va a haber copia gratuita de las mesas, por qué va a haber copia gratuita de las sillas. O sea, ¿por qué como es medio postindustrial, suponen que lo que pasa ahí pasa en todos? Pero ¿por qué debería desaparecer los principios de insumo, costo, precio, ganancia, mercado del resto de la economía? En realidad, lo que Mason transforma en el fin del capitalismo es tan solo una contradicción del capitalismo, un elemento de tensión del capitalismo. Porque efectivamente la novedad de las nuevas tecnologías es que permiten una socialización más rápida de cierto tipo de actividades. Eso es absolutamente cierto. Y esa socialización acelerada genera un conflicto con los patrones de ganancia. Hay un conflicto. Tomemos el caso más conocido, el que más se discute, el del software libre, el del código abierto, Wikipedia, Wikileaks, todo eso es cierto. Es decir, ¿por qué aparecen esos mecanismos de gratuidad? Bueno, porque el conocimiento se socializa rápidamente y emerge un tipo de actividades que chocan con principios de ganancia, con principios mercantiles. Pero el problema es que es una contradicción, no una imposibilidad, es una tensión. No es que porque apareció código abierto Microsoft dijo, bueno, listo, chao, me voy, desaparezco, abandono el capitalismo. Busca la forma de absorber las formas socializadas y las formas gratuitas y busca la forma de rentabilizarla de otra manera. En todo caso, lo que hay es un choque de dos racionalidades, un choque de dos tendencias, pero de ninguna manera, lo que estos últimos 20 años ha demostrado era que el sueño, la creencia, la expectativa que las nuevas tecnologías de la información requerían propiedad pública e iban a generar un mundo de cooperación, no se confirmó para nada, más bien se confirmó todo lo contrario. En vez de propiedad social, lo que derivó las nuevas tecnologías de la información fue en extender como nunca el campo de la acumulación, y en vez de Linux hay Microsoft, en vez de Wikipedia lo que hay es Uber, Mercado Libre y negocios de todo tipo que florecieron con las nuevas tecnologías. Yo creo que cuando Mason dice, bueno, como no se pueden fijar los precios,
se fijan con monopolios. Y entonces Google maneja el monopolio de los buscadores, Facebook la identidad, Twitter los foros de pensamiento, y preservan vía monopolios. En realidad está diluyendo la objetividad de la economía. Esos monopolios no son muy distintos a cualquier monopolio. El monopolio que hay en el mundo de la red es el mismo monopolio que hay en Coca-Cola y Pepsi. ¿Y en qué consiste el monopolio de Coca-Cola? Que siempre tiene que competir con Pepsi. ¿Y en qué consiste el monopolio de Google? Que siempre tiene que terminar compitiendo con otro. Por lo tanto, lo que es una disputa por la renta tecnológica, y yo creo que se equivocan, acá hay una equivocación fuerte. La informatización no es incompatible con el capitalismo, no genera una tendencia a la gratuidad y no convierte a las redes en un campo de sociabilidad, sino en un campo de negocios y de acumulación. Sexto y anteúltimo problema. Finalmente, hay otro pensador marxista que a mí me resultó el más interesante de todos, que es el teórico del marxismo digital, ¿no? Es el autor del término capitalismo digital, que es Fuchs, ¿no? Y que es muy crítico. Fuchs es muy crítico del capitalismo cognitivo, es muy crítico del postcapitalismo, es muy marxista tradicional. Está muy bien todo lo que dice. Dice, bueno, Wikipedia, lo comunal, el código libre, bueno, es una base para el futuro, pero no erosionan el capitalismo. Él no hace un estudio del lado de la economía, más bien es un abordaje del enfoque de los estudios culturales, ¿no? Más en la línea de Raymond Williams que en la de Ernest Mandel, ¿no? Y es muy interesante porque él va describiendo, él dirige toda una corriente de pensadores que estudian muy bien todas las nuevas formas de explotación que acompañan el capitalismo digital. Y él, es muy interesante porque él describe muy bien una cadena de valor y él muestra, a diferencia de lo que vimos la vez pasada, él no ve la cadena de valor por el lado de su funcionamiento, sino por el lado de su explotación. Entonces explica cómo la cadena de valor actúa en África, actúa en China, actúa en Estados Unidos, actúa en Sudamérica, qué modalidades de explotación diversa integra la cadena de valor, y con ese argumento rechaza muy bien lo inmaterial, ¿no? Brinda un buen ejemplo y dice, ¿dónde está lo inmaterial acá? Es supermaterial. El insumo básico viene de una mina del Congo, la fabricación viene de una explotación en Filipinas, el procesamiento viene de una explotación de trabajo mental en Alemania y de desarrollo de diseño y explotación en Google. Entonces, está muy bien, es un muy buen... Al mismo tiempo es bueno porque él introduce la idea de capitalismo digital, de revolución informática. Todo esto existe porque hay una transformación en el mundo de la informática. Ahora, ¿dónde está el problema que yo veo de Fuchs? Es un problema clave, es un punto central de los debates actuales. Aunque todo lo que dice está muy bien, él comparte con Mason, con Butang, con el capitalismo cognitivo, con el postcapitalismo, él comparte una tesis muy complicada, pero muy famosa, que es la tesis del proconsumo. Él acepta eso. La tesis del proconsumo es la idea que en el mundo informático actual el consumidor es explotado. Nosotros somos tan explotados como los productores de tecnología. ¿Y dónde somos explotados? En la simple actividad de estar un rato en la computadora haciendo algo. Como simples usuarios somos explotados. ¿Por qué? Porque generamos los datos que van a Google, a Facebook, y que después comercializa Google y Facebook.
Entonces, en la tesis de Mason y de Fuchs, la explotación se generaliza en la era de la información. Y ya no es una explotación típica de trabajadores, sino que es una explotación multiplicada de trabajadores y consumidores, porque se rompe la diferencia entre trabajador y consumidor. Más bien la idea es que yo estoy trabajando mientras consumo y se rompió la barrera. Por el solo hecho de estar en la computadora muchas horas, yo trabajo, consumo y genero datos que son apropiados por las empresas, que a su vez los venden y usufructúan de mi trabajo, que no es pago. Porque cuando yo estoy en la computadora yo trabajo gratis. Y al trabajar gratis, ellos se quedan con mi trabajo. Entonces es pro consumo, porque la explotación es del consumidor. Bueno, yo comparto la idea crítica. Yo estoy de acuerdo con Carchedi, con Son, con Ufs. Yo creo que esto es equivocado. A mí me parece que se está confundiendo las distintas funciones que cumple un mismo individuo frente a la computadora. Y como dice Carchedi, un mismo individuo puede estar trabajando o puede estar distrayéndose, y no es lo mismo si él se está distrayendo que si está trabajando. Y también dice Carchedi, no es lo mismo si yo estoy explotado en la computadora, soy un bancario típico, si yo soy el dueño de una empresa que usa computadoras, o si yo estoy utilizando la computadora cuando terminé mi trabajo. Son situaciones muy distintas. Yo soy un bancario que es explotado, yo soy un usuario que cuando terminé de trabajar me puse a jugar en un videogame, yo soy un capitalista si estoy trabajando yo con negocios a través de la computadora. Entonces Carchedi dice no, tenemos que al revés, partir de la clasificación económica y llevarla al mundo informático y no diluir las categorías de la economía en el mundo de la informática. Y si hacemos eso, el usuario es usuario y no es generador de plusvalía. El usuario es un consumidor y el trabajador es un productor, donde el usuario está fidelizado ahí por el supermercado y actúa como un consumidor fidelizado, y el productor, el cajero de la computadora, es un explotado de la computadora. Pero no es lo mismo cuando yo hago un pedido del supermercado en mi computadora, usuario-consumidor, que cuando yo estoy en la caja de la computadora explotado por los dueños del supermercado. Los dos usamos computadoras, los dos trabajamos, los dos estamos en una misma red, pero nuestra función en el circuito económico es completamente distinto. Fuchs, que es muy inteligente, curiosamente acepta, porque es parte de una teoría del mundo de los medios de comunicación, del mundo de la cultura. Él toma una teoría de la audiencia, y al tomar una teoría de la audiencia, él dice, el consumidor es como en la teoría de la audiencia el que está mirando televisión. El que está mirando televisión es el que nutre de datos al que maneja la audiencia de la televisión, que a su vez vende, según el rating de un programa de televisión, esos datos como publicidad a las distintas empresas que publicitan en la televisión. Bueno, esto que era la teoría de la audiencia en la televisión, ahora es la teoría de la venta de datos o de la comercialización de los datos en el mundo de las redes. Y aquí yo creo que hay un problema, yo creo que no es así, me parece que no es así. Yo creo que uno es un consumidor o es un productor, son dos cosas distintas. Como consumidor yo estoy nutriendo de datos a la empresa, como trabajador estoy generando datos en un trabajo mental que me están explotando. Trabajo y consumo no son equivalentes porque cumplen funciones distintas en la metamorfosis general del capital. Si consumo y producción es lo mismo, yo ya no puedo distinguir producción de circulación, de comercialización, es todo lo mismo. Entonces pasa a ser todo lo mismo, el circuito del capital se desintegra. Producir, circular,
cambiar, pasa a ser todo lo mismo y un poco el ABC de lo que es la metamorfosis del capital se diluye. Bueno, en la reunión que viene vamos a meternos un poco de nuevo en esto, a ver si le encontramos la salida. Yo les anticipo cuál es la solución que yo, con la cual yo simpatizo. Yo simpatizo con la solución de Uffs, de algunos teóricos, que ven esto como una externalidad. O sea, que ven ese consumo como la apropiación gratuita de un bien social. Para mí, cuando yo estoy consumiendo y le regalo mis datos a Google, que a su vez se los vende como publicidad a despegar.com, cuando yo le estoy regalando mis datos a Google, Google no se está apropiando de un trabajo, se está apropiando de un bien social gratuito. Para mí es lo mismo que el aire, o lo mismo que el agua. Si yo soy una empresa que no paga el aire, que contamina sin pagar el aire, o que no paga el agua, porque lo tiene gratis, yo, empresa, me estoy apropiando de una renta gratuita y la tomo. Yo creo que yo haría la analogía. Para mí, cuando yo le regalo un dato mío a la compañía que lo comercializa como publicidad, yo lo conceptualizaría de la misma manera y por lo tanto me parece equivocado, me parece que es un error suponer que el usuario es explotado. Yo creo que, bueno, no quiero ver, esto es como la superexplotación, yo creo que de la misma manera que no hay pago por debajo del valor de la fuerza de trabajo, el usuario no es explotado. Hay ciertas categorías que no deben mezclarse. Entonces, me parece que esta idea de marxismo digital está muy bien. Fuchs nos brinda buenas ideas, pero me parece que en el problema del proconsumo está confundiendo apropiación gratuita de una renta con explotación y veo ahí un problema conceptual. Antes de terminar, una conclusión. Últimos minutos. Aunque esto no corresponde estrictamente a esta clase, viene para lo que va a ser el final del curso, se los anticipo para que vean a dónde va todo esto. ¿Cuáles son las consecuencias económico-políticas de estas teorías? Hay dos que son importantes. De todo este principio del poscapitalismo según el cual la informatización socava el sistema y si seguimos por ese camino se termina el capitalismo, Mason deduce la teoría de la economía colaborativa. La idea de la economía colaborativa es que el propio capitalismo, socavado por la extensión de la gratuidad, socavado por Wikipedia, Código Abierto, Wikileaks, Linux, socavado por eso, el capitalismo va enfrentando la gestación de formas de economía colaborativa cada vez más grandes. Y como son cada vez más grandes, hay una especie de gran cooperativa, de mundo cooperativo, que va anulando de a poco al capitalismo, ¿no? Es una versión novedosa de la vieja idea cooperativista, que si se extienden las cooperativas, van a ser cada vez más eficientes, van a rivalizar cada vez más con la empresa corriente, van a desplazar a la empresa y la cooperativa, el hogar obrero, Mondragón, sustituirá al capitalismo. Bueno, hace 100 años que se discute esto, evidentemente no ocurrió y no hay ninguna razón para que ocurra. Y no solo no hay ninguna razón para que ocurra, sino que si nosotros vemos lo que ha pasado, lo que despega es Despegar, Mercado Libre, Uber, Ticketex, no me acuerdo cuál, eso, las formas cada vez más, el comercio electrónico, las formas cada vez más mercantilizadas de usufructo de... No hay economía colaborativa, creo que es una de las tantas ilusiones del mundo del poscapitalismo. El otro, y ahora sí, terminamos, la otra consecuencia es el sujeto social. En el mundo
de Boutang, de Bercellone, de Mason, del capitalismo cognitivo, en vez de trabajador, obrero, proletario, como sujeto transformador de la sociedad, el sujeto pasa a ser el hombre que concentra sabiduría, el sujeto pensante. Es lo que se llama el cognatividad, el proletariado cognitivo, o el ciberproletariado. Los individuos que son explotados, que están en la red, que manejan el poder de la red, donde ahora ya no son explotados, sino que ahora tienen un saber, y al tener un saber compiten con el capitalista, y al competir con el capitalista pueden disputar con el capitalista porque concentran el saber. Es la idea de una clase obrera, culta, universal, una especie de aristocracia obrera del ciberconocimiento que ahora será el sujeto transformador. Es lo que Mason llama el rebelde digital, ¿no? Ese rebelde digital. Bueno, en el caso de Fuchs ya es más una especie de ciberactivismo, ¿no? Hippies, una cosa así de hackers. Es una especie de mundo zapatista en las redes que en el fondo es puro negri, ¿no? Es una multitud al mayor estilo negri, un negri puro, pero de rebeldes digitales, que porque son muy negri, porque finalmente negri es el inspirador de todo esto, son totalmente cosmopolitas y nos llevarán al mundo comunista sin pasar por las naciones, sin pasar por el Estado, sin pasar por los sindicatos, sino ya directamente en ese nuevo universo que, lo veremos en la última clase, tiene un efecto también en una idea muy concreta, que por lo tanto lo que necesitamos es una renta universal y ya no aumento de salario, sino una renta universal gratuita, porque lo que tenemos es un común de datos que genera ese universo, que debe ser compartido en forma equitativa, y entonces el centro del futuro es la lucha por una renta universal y no por bajar la jornada de trabajo o aumentar los salarios. Pero ya veremos al final del curso las consecuencias político-sociales. Yo les quería simplemente dar una pista de para dónde vienen las consecuencias político-sociales de esta teoría, tanto en el campo de la economía colaborativa como en el campo de los internautas, el ciberproletariado y los rebeldes digitales. Bueno, dicho esto, se acabó. Así que a descansar un ratito y 10, 15 minutos. Un comentario ahora, como era, el que no le pasó su mail a Facundo,